son las causas, decía Antonio García Trevijano. ¿Qué decía don Antonio cuando decía que denunciaba las causas? Lo que decía es que en realidad, cada vez que hablamos de los problemas que vivimos en el día a día, sobre todo los problemas a gran escala, hay que ir siempre a la causa, no al indicio, no al síntoma que estamos viviendo en el momento. ¿Cuál es la causa? Hoy volveremos a tratar las causas y es muy importante. No sin antes agradeceros a los nuevos que estáis aquí vuestra presencia, por suerte, y en agradecimiento también a don Luis de Benito, un programa, el anterior, fabuloso, en el que él nos iluminó con su gran conocimiento y con su entereza y valentía. Y de algún modo también le agradecemos mucho el que haya dado, también haya facilitado dar a conocer este canal entre sus seguidores, que se ha traducido de una manera directa no solamente en suscripciones, sino en las vistas que tuvo el anterior capítulo. Recordad que si sigue en YouTube, cuando veis este no os lo podéis perder, porque vais a ver opiniones maravillosas, maravillosas por lo menos en cuanto a lucidez sobre la situación sanitaria actual que estamos viviendo, y por ello queríamos agradecerle a don Luis de nuevo el estar la semana pasada con nosotros. Y voy a pasar la palabra a mi buen amigo Emilio Triviño desde Marbella, porque seguro que también quiere decir algo al respecto. ¿Qué tal, Emilio? Pues mira, Alberto, feliz al ver que el programa que realizamos con don Luis fue todo un éxito. Es cierto, hay que agradecérselo a él porque fue lo que nos permitió cruzar un umbral que no cruzamos nunca, y es más de 10.000 visualizaciones, ¿no? Entonces, decir que alcanzamos a tantas personas para hablar de libertad política colectiva es un lujo, ¿sabes? Y nosotros, que estamos desde hace años intentando romper esa barrera sociológica o mediática, es toda una gozada. Así que también muy contento de alcanzar ese umbral. Fijaos, habéis escuchado a Emilio utilizar la expresión libertad política colectiva. Si seguís al doctor Luis de Benito, sabréis que él realmente cree en la libertad. No estamos adscribiéndole a nuestra forma de pensar. Simplemente queríamos una opinión libre sobre todo lo que está sucediendo y sobre todo valiente, ya lo pudisteis ver. Pero, ¿qué es lo que nosotros explicamos como libertad política colectiva? En muchas ocasiones, cuando se habla de libertades, estamos hablando de la posibilidad o la facultad que tenemos de actuar de una manera u otra, no nos damos cuenta de que para que esto sea así, esta facultad tiene que estar garantizada por algo. ¿Qué implica estar garantizada por algo? Implica que los organismos que están involucrados en nuestra libertad deben ser regidos de una manera muy concreta para que estas libertades efectivamente estén garantizadas. Por poner un ejemplo, siempre explicamos que para que efectivamente haya una libertad colectiva, en la organización de un Estado tiene que haber una clara separación de poderes. El Estado tiene tres funciones básicas en su seno, que son las de gobernar. Conocéis a un presidente del gobierno que es el que toma las decisiones con su Consejo de Ministros, que también es parte del gobierno. Las de legislar, hay unos parlamentarios que están elaborando unas leyes a las que en teoría debe someterse ese presidente del gobierno. Y en tercer lugar, la función judicial, que va a ser la que de algún modo esté observando, esté continuamente vigilante de si los ciudadanos cumplen las leyes y, sobre todo, si el gobierno se adecúa a las leyes en su forma de actuar. Esto no es nuevo. Esa diferencia entre esas tres funciones se conoce desde hace más de, iba a decir 400 años, 350 años. John Locke en el ámbito anglosajón y Montesquieu en el ámbito más latino. Pero, ¿qué es lo importante de esas tres facetas del Estado? Que estén completamente separadas. ¿Para qué? Para que si el que toma las decisiones se le impide hacer las leyes, vea un control de su poder para tener que acogerse a las leyes. Y si además tenemos un tercer organismo que va a velar por esa separación y por esa adecuación del gobernante a las leyes, el ciudadano puede dormir tranquilo. Hasta tal punto es importante esa separación que ya no se decía que debía haber una separación entre quien cumple las leyes o está gobernando y quien hace las leyes, es decir, el parlamentario, sino que más que separación tiene que ser un enfrentamiento. La expresión que se utiliza es a cara de perro. Deben odiarse entre ellos y tenerse muy vigilados el uno y el otro. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede en España? En España, tú dirás, hombre, es que en España hay un gobierno y hay un Congreso. Sin embargo, en España hay una mentira implícita en todo ese organigrama, y es que quienes van a hacer las leyes son incluidos por parte del
gobernante en una lista de partidos en la que, si por lo que sea no cumplen los preceptos que manda o que establece quién va a gobernar, esos legisladores no serán incluidos en la lista de la siguiente legislatura, o pueden, llegado el caso, ser en un momento determinado recusados o sustituidos. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Viene al hecho de que realmente, para que esas libertades estén garantizadas, es imprescindible que las normas del juego sean exactamente así. Vosotros, a la hora de elegir a un representante, debéis hacerlo a alguien que esté realmente representando vuestros intereses, no a alguien que esté incluido en una lista de partidos, como sucede hoy en España, establecido por lo que se llama Constitución Española. Nosotros lo que proponemos es algo muy sencillo y que ya existe en muchos países del mundo. Proponemos que se divida España en X circunscripciones, 400, 500, y de que de cada una de ellas salga un representante a esa asamblea legislativa o parlamento que represente y defienda los intereses de su circunscripción. Y de esa manera ya los legisladores estarán totalmente apartados del gobernante, no estarán en ninguna lista de partidos y no deberán obedecer a otros intereses que no sean los de los ciudadanos de su circunscripción. De esta manera se produce esa separación de poderes y, de rebote, la representación del ciudadano. Es decir, tú, cuando votas, sabrás que quien va a hacer las leyes en tu nombre va a defender tus intereses. Actualmente, los legisladores defienden los intereses de quien les ha colocado en las listas, es decir, en este caso, el presidente del gobierno con su coalición con Podemos. Y por tercer caso, y en esto le toca directamente a Emilio, que vive dentro del mundo jurídico, es muy importante que los jueces sean totalmente independientes. Y para que eso sea así y que los políticos no puedan influir en las decisiones de esos jueces, es muy importante que sus órganos rectores sean gobernados por personas que se elijan dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito judicial, no solamente por los propios jueces, sino por todas las personas, incluidos los abogados como Emilio, que están actuando dentro de ese ámbito jurídico. Y eso es lo que nosotros llamamos libertad colectiva. Si lo que has escuchado te cuadra, te sugiero que sigas en el canal, porque cada programa de los que hagamos, y lo haremos mucho en el futuro hablando de ello, va en este mismo sentido. Y una de las cosas que tendemos a hacer es, sobre todo, a explicar cómo se debe ir articulando ese sistema. Emilio. Sí, y hoy vamos a aprovechar, Alberto, si te parece bien, para coger un ejemplo muy ilustrativo y denunciar precisamente a lo que nos lleva una falta de separación de poderes y una falta de representación política, y es el caso polémico, muy polémico en la prensa, de la designación como magistrado del Tribunal Constitucional de un catedrático de Derecho, Enrique Arnaldo, que, bueno, según la propia prensa, se pone de acuerdo en señalar que tiene un pasado sesgado, diríamos, muy tocado por los intereses partidistas del Partido Popular, que es el partido que lo propone, pero para sorpresas de todos, para sorpresas de los que no entienden este sistema, ha sido ratificado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos. Por lo tanto, si te parece bien, cogemos ese ejemplo para explicar en qué consiste este sistema de gobierno y cómo sobrevive en nuestra sociedad. Sí, de hecho, fíjate, vamos a explicar, además, varias fuentes, sobre todo periódicos de diferentes ideologías, porque si hoy en día vais a la prensa, veis que cada uno está adscrito a un partido, a una forma de pensar, pero esto es el maravilloso, porque vais a ver cómo todos más o menos van rondando lo mismo que nos va a explicar Emilio. Fijaos, si vamos a OK Diario, claramente posicionado en el lado de la derecha, dice, hoy estamos hablando de una noticia de hoy mismo, el 11 de noviembre, dice... sabéis que esto lo grabamos, luego lo sube el jefe, pero seguramente, aunque lo veáis con unos días de diferencia, esto sigue siendo actual. Dice, el Congreso aprueba el polémico nombramiento de Enrique Arnaldo con 11 votos menos de los esperados. Y es importante este dato. El Congreso, el que sería teóricamente poder legislativo, aprueba el polémico nombramiento de Enrique Arnaldo. ¿Por qué es el polémico nombramiento de Enrique Arnaldo? Arnaldo lo es así. Fijaos, yo, si quieres, Emilio, doy antecedentes de noticias que se han producido en torno a Enrique Arnaldo durante los últimos meses. Fíjate, hoy
hemos hablado de OK Diario, que es claramente a la derecha. Dice, el diario Público. Público es un diario digital que es, lógicamente, de tendencia izquierda y que, obviamente, va a dar la perspectiva teórica de, en este caso, Público es más cercano al PSOE. Dice, Enrique Arnaldo enchufó a su hijo, al hijo del fiscal Maza y a varios jueces en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Os lo resumo. Básicamente, en la Universidad Rey Juan Carlos, la misma universidad en la que se produjo aquella polémica de los másters de Cifuentes, todo aquello, el máster en el que Arnaldo era director de estudios, dice, como director del máster de acceso a la profesión de procurador, contrató a su hijo, abogado especializado en derecho deportivo, y al hijo de Juan Manuel Maza, y dice, coincidía con el nombramiento del hijo de Juan Manuel Maza, como fiscal general del Estado, y la conversación grabada en el caso Lezo, donde Arnaldo aseguraba que se estaba moviendo para colocar fiscales afines al PP. Lo que está diciendo la noticia es que en conversaciones ya grabadas por la policía, caso Lezo, ya está admitiendo que está interesado en que fiscales afines a un determinado partido, obviamente, consigan esa plaza para poder todo lo que interese llevarlo hacia el PP. Bueno, pues después de esos enchufes en un máster que tenía reglado que no se podía dar clases si no se tenían X circunstancias, Arnaldo se salta esa exigencia, pues obviamente ya dejamos bien centrado quién es Enrique Arnaldo, pero atentos porque si no está suficientemente bien centrado, Emilio, tú tienes una noticia en la que hablas de Enrique Arnaldo y el ínclito Jaume Matas, que fue presidente de la Diputación de la Comunidad Autónoma de Mallorca. Sí, de Baleares. De Baleares. Mira, simplemente una reseña, porque yo creo que ni siquiera merece la pena, Alberto, entrar en el detalle, puesto que esto es la anécdota y nos explicaremos luego. En una carta que se publica, es una noticia que publica El País, donde transcribe un correo electrónico que le dirige este señor Enrique Arnaldo, se lo dirige a Jaume Mata, bueno, exponiéndole la posibilidad de un negocio con una planta de biodiesel, donde interviene un familiar suyo, que para más señas es notario, dice el correo electrónico, y bla, 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 y termina también recordándole que no se olvide de él en relación a su servicio jurídico y que espera que su hijo, desde Jaume Mata, haya terminado, creo que sus estudios a la perfección, en fin, todo salpicado de datos personales y de cruce de intereses, ¿no? Que no tienen nada que ver con la política. En realidad, yo creo que todos los que nos escuchen estarán cansados de ir oyendo noticias de personas que entran en el mundo de la política, en el mundo de los tribunales de justicia, de incluso carrera judicial, por poner el caso de Garzón, etc. Estaremos ya cansados de ver datos personales, perfiles personales que se mezclan con intereses políticos y con cargos dentro de las instituciones del Estado. Nosotros lo que venimos a decir es que este sistema funciona con la corrupción. Es un sistema que no es democrático porque no hay separación de poderes. La separación de poderes precisamente lo que garantiza es que un poder del Estado vigile a otro, en que el poder legislativo, que es la nación, esté muy pendiente de lo que está sucediendo con el poder ejecutivo del Estado. Lo que persigue un sistema democrático es garantizar la libertad política colectiva, que viene a quedar reflejada en una constitución con un sistema democrático. Entonces, es importante que la sociedad española entienda que no estamos dirigidos a través de una estructura político-jurídica, que es la Constitución del 78, regida por un sistema democrático, sino por una oligarquía política, que son partidos estatales, que al final lo que van persiguiendo es perpetuarse en el poder, ya sea en el poder del Estado, ya sea en el poder de alguna comunidad autónoma. Y ahora me acuerdo, por ejemplo, del programa con don Luis de Benito, que se denunciaba implicaciones políticas en las decisiones que tenían que afectar estrictamente al ámbito sanitario. ¿Y por qué? Porque es que el poder político en España es expansivo. Se inmiscuye en cuestiones que no le compete, pero todo es por una cuestión de poder, de dirigir los intereses. Y ojo, porque la clave, porque cuando hablamos de poder, no hay que equivocarse. Poder y todo lo que conlleva el poder, que está en el lucro económico a costa del bien común.
problema que tienes cuando Emilio dice que no hay separación de poderes y no hay democracia, no es porque nosotros estemos casados con el concepto de democracia, porque sí, no. Estamos casados con el concepto de democracia porque es la única manera en la que se pueda controlar esa corrupción que os empobrece a vosotros, nos empobrece a Emilio y a mí, a Alejandro y a todos. El dinero no se crea ni se destruye, cambia de manos. Cada vez que hay un contrato con una comisión de por medio, ese dinero de esa comisión que el político recibe es dinero que vosotros estáis perdiendo, porque ese contrato se va a pagar con dinero público, ya sea por Jaume Matas o por quien sea. Y eso es un empobrecimiento que es progresivo. Y a medida que el político se siente impune, porque no va a haber nadie que realmente le pueda parar los pies, al no haber una separación de poderes, en la cual, lógicamente, el poder judicial puede ser independiente, va aumentando cada vez más el grado de corrupción en un país. No podemos dejarlo para mañana ni decir aquello de, bueno, claro que roban, pero bueno, pues algo hacen. No. Cada vez harán menos. Y eso cada vez lo notarán más vuestros bolsillos. Los míos, obviamente. De manera que no tenemos ninguna otra opción que no sea la de decir, vamos a ver, si realmente las noticias, cada día nos encontramos con una nueva, esta ha sido la de hoy, pero si hubiéramos hecho el programa otro día, habría sido cualquier otra, que demuestra que la corrupción es sistémica. La única manera que hay de revertir ese proceso es el de ser conscientes de dónde está el problema, de que hay un sistema corrupto por sistema, es decir, es imposible salir de la corrupción mientras no haya realmente una separación de poderes, una representación del elector y un poder judicial totalmente independiente, y luchar por ello. Transmitirlo, hacerlo llegar, a conquistar lo que nos decía al principio Emilio, esa hegemonía cultural en la que el ciudadano, siendo consciente de dónde está el engaño, deje de participar en ese sistema hasta que se cree, y de hecho lo actuarán los propios ciudadanos cuando sean conscientes de cómo tiene que ser el nuevo sistema para realmente tener una democracia. Alberto, es que la única manera de plantear una oposición intelectual a la situación actual política es planteando el derribo de este sistema del 78. Es el Santa Santorum de lo establecido. Se escandaliza cualquier catedrático, se escandaliza la prensa hablar de acabar con este sistema, con este régimen del 78. Es la única posibilidad de oposición intelectual a este establecimiento, es el plantear un sistema democrático basado en la libertad política colectiva. Primer paso, libertad política colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Es la nación la que construye una constitución, la que la aprueba, no un grupo de partidos, que son los que están ahora instalados en las instituciones políticas. Están desacreditando las instituciones políticas. ¿Acaso alguien piensa que con la aprobación de este magistrado, las sentencias que salgan ahora del Tribunal Constitucional van a salir más reforzadas? ¿No van a ser cuestionadas? Va a ser una pelea permanente en la prensa y a nivel de ciudadanía. ¿Con qué autoridad moral dentro de un año o de 2 años se nos van a aplicar las leyes del Constitucional? Que no deja de ser una anécdota lo de este magistrado, que es que esto viene sucediendo permanentemente, porque son los partidos políticos los que eligen el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, son ellos. Por lo tanto, el deterioro de esas instituciones se debe a que la estructura de partidos es la que va corrompiendo las instituciones. Perdona, Alberto. No, todo lo contrario. De hecho, hacías una pregunta o lanzabas una pregunta al aire. ¿Qué es lo que va a decidir a partir de ahora este nuevo miembro del Tribunal Constitucional? En realidad nos lo está diciendo con su trayectoria anterior. Si ya en las cartas, cada vez que se refería a la hora de hablar de intereses con respecto al poder, es decir, cuando habla con Jaume Matas, que en un momento determinado tiene en su mano el decidir algo, una cuestión u otra en función de intereses privados de este individuo, a partir de entonces quien será el destinatario de las cartas ya no va a ser Jaume Matas, va a ser él. Al que le enviarán la carta y le dirán, oye, mira, recuerda esto, haz esto, recuerda que mi primo, hombre, en este caso no será notario, será cualquier otra cosa, y es sistémico. Claro. Cualquiera de los elementos que entra dentro del sistema solo puede ser corrupto. No hay nadie que veáis que entra en un cargo de este tipo y no sea corrupto. Es un bulto sospechoso. Es alguien que está molestando a todos los demás a la hora de hacer su trabajo, el de todos los demás. De manera que, sin más, Emilio.
Sí, una noticia súper interesante la que traes. Sí, creo que es muy ilustrativa. Que ya te digo, pasa todos los días, pero como en este caso se han puesto de acuerdo para salir hacia adelante los partidos de un Claro, arco ideológico y los de otro, a eso le claro. llamamos nosotros consenso. Por eso decía el maestro don Antonio, decía, es que la corrupción es factor de gobierno, porque lo que ha pasado hoy, este hecho, lo que pone de manifiesto es que hay una corrupción ideológica, puesto que yo te voy a ratificar tu candidato a cambio de que tú ratifiques el mío. Y entre los dos, los tres, los cuatro, los que toquen, dependiendo de la coyuntura electoral, que es todo un azar, es una lotería, porque esto no se puede decir que sea sistema de gobierno dirigido en los intereses o basado en los intereses de la sociedad, sino en los intereses de los partidos políticos. Al final, ese azar puede ir configurando una doctrina constitucional en un sentido, en otro, pero todo es oportunismo político, Alberto. Oportunismo. Y ojo, cristaliza esa nueva jurisprudencia, la que salga de este colectivo de corruptos, cristaliza la separación entre el político y el ciudadano. ¿Por qué? Porque ahora Emilio ha dicho claramente, dice, no, es que este hombre es del PP, pero ha salido con los votos de PSOE y Podemos. Es decir, les da lo mismo. Lo importante es lo que él ha descrito, es decir, bueno, yo hoy te meto a este y tú luego me vas a meter a este otro aquí. Al final, da igual, es socialdemocracia. Da igual quién sea, si es PP o PSOE. Si es de los míos y tú me ayudas, yo te ayudo con uno de los tuyos. Lo importante es que en todo ese juego ellos están en otro mundo y tú estás pagando todas las consecuencias. Ellos están aparte, porque da igual si es Podemos o es PSOE o es PP. No, es de los nuestros. ¿Y quiénes son los otros? Los ciudadanos. Justo, en teoría, a quienes se dice que tienen la fuerza, que es lo que significa la palabra democracia. Bueno, pues si no tenemos la fuerza, vamos a pagar las consecuencias, que es justo lo que Emilio nos propone. No sé, Emilio, si tienes que decir algo más. Nada, por mi parte está todo dicho, Alberto. Pues nada, amigos, si os ha gustado lo que hemos estado comentando, si estáis de acuerdo, le dais para arriba, que no os mola, venga, le dais para abajo. Lo que sí es importante son dos cosas. Primero, que estéis atentos al canal, es decir, os suscribáis si podéis. Segundo, recordad la conversación que teníamos el otro día con don Luis de Benito, una maravilla. Pasaos por su canal en Odyssey, que nos dejaba Alejandro el enlace en el vídeo que le entrevistábamos, para ver todos los martes sus maravillosos directos. Son además por la noche, o sea que no tenéis muchos más huevos que freír. Echáis un ratito con el doctor de Benito, que es una maravilla. Emilio, que ha sido un placer enorme, como siempre, desde Marbella, Emilio. Un abrazo fuerte. Fuerte abrazo. Y nada, aquí ha sido Alejandro Villalba, el que va a subir todo esto a internet. Yo, Alberto Iturralde, nos vemos en la siguiente. Fuerte abrazo.